Hola jóvenes, en esta ocasión vamos a ver un tema interesante. Polinomios. Observa, polinomios. Empecemos primero con la definición de un polinomio. Jóvenes, un polinomio es una expresión algebraica racional entera. ¿Pero qué significa eso? Significa lo siguiente, que en un polinomio vamos a encontrar variables y los exponentes de esas variables deben ser enteros y positivos. ¿Qué ocurriría si en caso encontramos un valor que no cumple con dichas condiciones? Simplemente es una expresión algebraica no polinomial. ¿Ok? Ahora, un polinomio tiene notación matemática, notación polinomial. Y la notación polinomial es esta. Observa, aquí está, mira, fíjate, todo esto. ¿Qué podemos apreciar en esa notación? Podemos apreciar los elementos del polinomio. ¿Cuáles son esos elementos? Observa, están las variables, aquí, en esta zona, están los grados, ¿sí? Y los coeficientes. Pero las variables justamente son ellas, mira, el X, el Y Z. Ahora, los coeficientes son aquellos valores que no son variables y acompañan multiplicando a las variables. En este caso, el 7 vendría a ser un coeficiente y el 8 también. Ahora, las variables tienen exponentes. A esos exponentes se les llama grados, joven. O sea, el 3, el 5 y el 6 son los grados. Entonces, chicos, ya sabemos cuáles son los elementos de un polinomio. Son las variables, son los coeficientes y son los grados. Veamos algunos ejemplos de polinomios. En el primer ejemplo tenemos tres variables, un solo término. Entonces, ¿qué podemos afirmar de ese polinomio? Como es un solo término, ¿sí? Se le va a llamar monomio. Acuérdate de eso, por favor, ¿ya? Monomio es un polinomio de un solo término, jovencito. El segundo ejemplo, miren, en este caso hay una sola variable. Puede haber una, puede haber dos, puede haber más. Aquí tenemos una variable. Este polinomio Lx está formado por dos términos. Por lo tanto, ¿qué nombre recibe cuando tiene dos términos? Se le va a llamar binomio. Acuérdate que bi significa dos, por eso binomio, ¿ya? En el último caso, podemos apreciar el polinomio t, que está formado por tres variables, x, y, z, ¿sí o no? Y mira, son tres términos, por lo tanto, el nombre vendría a ser trinomio. Trinomio. Bueno, jóvenes, también hay polinomios de 4 términos, de 5 términos, de 10 términos, de 100 términos, etcétera. Pero es importante que conozcamos estos ejemplos básicos porque son particulares. Tienen un nombre especial. Monomio, un término, binomio, dos términos, trinomio, tres términos. Bien, hasta ahí, vamos bien. Vamos a pasar ahora a otro concepto. ¿Qué cosa es valor numérico? Joven, valor numérico es el resultado que uno obtiene al reemplazar valores constantes en lugar de las variables, dice mi ley. O sea, en lugar de las variables vamos a reemplazar valores, números. Por ejemplo, aquí, en este caso, en el primer caso, mira, fíjate acá, caso 1, vamos a suponer que esto es como una máquina y está programada, mira. Justamente aquí dentro hay un polinomio que vendría a ser justamente la programación de esa máquina. ¿En qué consiste o qué hace esta máquina? Simplemente lo que vamos a hacer aquí es agregar valores, internamente se va a procesar y me van a dar resultados. Veamos entonces qué ocurriría si ingresamos el valor 5. Entonces ese 5 va a ir y va a reemplazar a la variable. En otras palabras, x va a ser 5, ¿sí o no? Entonces ahora, si x vale 5, el resultado vendría a ser x cuadrado más 1. Pero como x vale 5, 5 al cuadrado más 1, ¿cuánto es? Eso es 26. Joven, veamos otro caso. ¿Qué pasaría si ingresamos un número un poquito más grande? A ver. ¿Qué pasaría si ingresamos el número 12? El 12 ingresa, reemplaza la variable, en este caso x. Entonces x valdría 2. Ahora, si x vale 12, el resultado ¿cuánto sería? 12 al cuadrado, 144. Y con el 1, 145. Entonces, al ingresar el valor 12,
y internamente la máquina ha procesado, ha operado y me ha dado como resultado 145. Joven, ingresemos un último valor. ¿Qué te parece si ingresamos un número de 3 cifras? A ver, chicos, un esfuerzo, por favor, ¿ya? Y si ingresamos el 100, significa que x va a ser 100. Por lo tanto, si x vale 100, reemplaza 100 al cuadrado. Eso sería el 1 con 4 ceros. Y el 1 con 4 ceros es 10.000. Con el unito que está acá, 10.001 sería, ¿no, joven? Ahí está, ¿eh? Entonces, de esa manera se hace el cálculo en este primer caso. Hemos hecho aquí 3 valores numéricos, ¿no? Para el 5 su valor numérico es 26, para el 12 145, para el 10 sale 10.001, disculpen, para el 100 sale 10.001 en este primer caso. Joven, pero no siempre va a ser así. Puede darse un caso mucho más complicado, ¿no? Por ejemplo, acá hay otra máquina, miren, en el segundo caso. Esta máquina es un poco más sofisticada, se podría decir, porque está programado con tecnología, bueno, con información mucho más abstracta, se podría decir. Vamos a ingresar acá, fíjate cómo es. Yo te voy a preguntar y tú me tienes que responder. A ver, joven, ¿qué pasaría si yo ingreso en esta máquina de última generación? Ingreso un valor, por ejemplo, el 6. Pregunta, ¿cuánto saldrá? A ver, ¿tú qué dices? Profe, sale 31. A ver, ¿estará correcto eso? Muchos piensan que si el 6 ingresa, x vale 6. Muchos piensan eso. Y como x vale 6, acá van a reemplazar y sale 31. Pero está mal, chicos. Aquí la variable no es x, jovencito. En este caso, ¿quién es la variable? La variable va a ser todo esto, todo lo que está encerrado aquí en el paréntesis. Entonces, joven, aquí en borrador, raíz de x menos 1 va a ser igual a 6. El 1 va a pasar al otro lado, a sumar. ¿Cuánto me va a salir? 7, ¿sí o no? Ahora, pero es raíz de x. La raíz, ¿cómo pasa al otro lado? Al cuadrado, ¿sí o no? Entonces, x cuadrado, digo, x va a ser igual a ¿cuánto? 49, muy bien. Por lo tanto, si x vale 49, multiplica por 5. ¿Cuánto va a salir? A ver, 49 por 5. El toque nomás. 9 por 5, 45. 245. Con el 1 que está al costado, 246 sería el valor correcto. Entonces, de esa manera se hace el cálculo en este tipo de máquinas, ¿no? Un poco más abstracto el cálculo, un poco más sofisticado. Veamos un segundo caso, a ver, para que quede claro. Voy a ingresar ahora un valor mucho más grande, mira, fíjate, voy a ingresar un valor, en este caso, el 19. Chicos, 19 es más grande que el 6. ¿Cuánto crees que va a salir ahí? ¿Saldrá un número así de 3 cifras o mucho más grande? Veamos cuánto sale. Ahora, ese 19 aquí va a reemplazar a la variable. Y en este caso, ¿quién es la variable? La variable es todo esto, ¿sí o no? Entonces, raíz de x menos 1 igual a 19. El 1 va a pasar a sumar. ¿Cuánto crees que va a salir? 20, ¿sí o no? Ahora, eleva al cuadrado. ¿Cuánto vale x? 400. Ahora, pregunta. Si x vale 400, multiplícale por 5. ¿Cuánto sale, chicos? 400 por 5, eso sale 2000. Y 2000 con el 1 que está ahí, 2001, jóvenes. Así sería el resultado. Entonces, de esa manera se hace el cálculo de esa máquina un poco más sofisticada, ¿no? Entonces, eso sería con respecto a valor numérico, ¿sí? Antes de pasar a otro punto importante que es el cambio de variable, una observación importante, joven. Esto a veces viene en los problemas. Observa, dice, términos semejantes son aquellos términos que tienen las mismas variables con los mismos exponentes, pero no necesariamente los mismos coeficientes. Ejemplos. Aquí, bueno, acá tengo 2 términos semejantes. Observa. El primer término que está aquí, T1, que tiene 2 variables, en este caso x y y, es igual a 8x cuarta por y a la 7, ¿sí o no? Ya, el otro término que está al costado, el término 2, que también está en función de las mismas variables, x y y, fíjate a qué es igual, menos 5x cuarta y a la 7. ¿Por qué son semejantes? Porque tienen las mismas variables con los mismos exponentes. Lo único que puede cambiar y que puede ser diferente en ambos son los coeficientes, ¿no? Por ejemplo, acá es 8 y acá el coeficiente es menos 5. A esos términos se les llama términos semejantes. Entonces, si un problema te dice que son semejantes los términos, ¿qué vas a hacer? Vas a igualar exponentes, porque van a tener los mismos exponentes. 4, 4, 7, 7 en este caso, ¿no? En otros casos va a ocurrir lo mismo. Bien, pasamos ahora al cambio de variable. Joven, ¿qué cosa es el cambio de variable?
Chicos, el cambio de variable simplemente es reemplazar, mira, una variable inicial por una nueva variable. Veamos un problema de aplicación para este caso. Observa, P de 2x más 1 por dato es igual a 4x más 7. Y me piden calcular P de 3x menos 2. Preguntas de este tipo suelen venir en los exámenes de admisión. En otras palabras, esta pregunta es tipo examen de admisión. Joven, ¿cómo se resuelve? Vamos a ver para este problema tres formas, ¿sí? Una, que es la forma más rápida, la mental se podría decir, donde acá entra un poco de cálculo mental. Observa, joven, la primera forma. Mira, aquí es 2x más 1 y acá afuera es 4x más 7. Analizo. El 4x, ¿qué cosa es con respecto al 2x? El doble, ¿sí o no? Claro, porque si yo multiplico por 2 a 2x me va a salir 4x. Entonces ya me estoy dando cuenta que la regla de formación de este polinomio vendría a ser el doble, o sea, por 2. Por eso acá, miren, fíjate, p de 2x más 1, para que me dé 4x más 7, debe ser el doble. ¿Pero por qué más 5? Porque cuando tú duplicas lo que está encerrado en el paréntesis, no va a salir de frente 4x más 7. A ver, chicos, acá en borrador. Dupliquen esto, por favor. O sea, el doble. Por 2, el doble. Por 2 sería entonces así, ¿no? 4x más 2, ¿sí o no? Pero tú quieres que el resultado sea más 7. Entonces, mira, si me quedó más 2, ¿qué tengo que hacer para que sea 7? Obviamente más 5, mira acá está. Por eso, la regla de formación de este polinomio es por 2 más 5. Entonces ya puedo calcular lo que me están preguntando. Lo que me están preguntando, en este caso, es P de 3x menos 2. O sea, joven, acá es 3x menos 2. Entonces, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa va a ser? ¿El doble de quién? De él, ¿no? Claro, porque acá es el doble de todo esto, ¿sí o no? El doble de 2x más 1 más 5. Entonces acá va a ser el doble de todo esto, o sea, de 3x menos 2 y más el 5. Por lo tanto, multipliquemos, a ver, 2 por 3x, eso es 6x. 2 por menos 2, eso es menos 4, ¿sí o no, chicos? Y menos 4 más 5, ¿cuánto es? Menos 4 más 5, ¿cuánto es? 1. Entonces la respuesta sería 6x más 1. Es una forma de poder calcular este problema, ¿no? Veamos otra forma. Observa, observa, joven. Otro caso, otra forma, ¿sí? Lo mismo, vuelvo a copiar el dato inicial, o sea, p de 2x más 1 igual a 4x más 7. Lo que voy a hacer es lo siguiente, observa. El 4x, eso es 2 por 2x, ¿sí o no? O sea, estoy tratando de que la variable, que es 2x más 1, aparezca aquí afuera. Y como es 4x, lo estoy escribiendo 2 por 2x. Joven, ya casi aparece toda la variable. Acaba de aparecer 2x. Me faltaría que aparezca el 1. Entonces mira lo que voy a hacer luego. Observa, por favor, aquí. Voy a hacer lo siguiente. El 2x queda igual, pero le voy a sumar 1. Y para que no se altere, le resto 1, ¿sí o no? En el fondo, el 1 con el menos 1 se cancela y sigue siendo 2x. Y eso multiplicado por 2 sigue siendo 4x. O sea, en el fondo es lo mismo, ¿no? Joven, ahora fíjate, mire, 2x más 1, y acá 2x más 1. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Lo cambiamos por quién, por lo que te piden calcular. Entonces, mira, lo que piden calcular es esto. Está acá arriba, 3x menos 2. Entonces vamos a cambiarlo. Fíjate, en lugar de 2x más 1, que se repite aquí y aquí, lo voy a cambiar por lo que me están pidiendo calcular, que es 3x menos 2. Ahí está, ¿eh? 3x menos 2. Solo el 2x más 1 lo estoy cambiando por el 3x menos 2. El menos 1 queda ahí, no hay problema entonces. A ver, joven, ahora sí, opera en forma distributiva, ¿sí o no? Ah, joven, ¿cuánto sale esto? Menos 2 con menos 1 es menos 3, ¿sí? Ya. A ver, 2 por 3x, eso es 6x. Ahora, 2, acá sale menos 3. 2 por menos 3 es menos 6, más el 7. A ver, menos 6 más el 7, ¿cuánto es? Joven, eso sale 1, ¿sí o no? Entonces sería 6x más 1. Te pregunto, ¿eso es lo que nos salió arriba o no? Claro que sí, mira, ahí está, ¿eh? ¿Te das cuenta? Entonces es una forma diferente a la de arriba. Joven, pero existe otra, la tercera forma de llegar a lo mismo. Observa, he vuelto a escribir el dato inicial acá. P de 2x más 1 igual a 4x más 7. Lo que voy a hacer aquí es lo siguiente. A todo esto le voy a llamar una letra. Puede ser cualquier letra, la que más te guste.
Yo voy a colocar en este caso A, ¿sí? Joven, pero voy a despejar X. ¿Por qué tengo que despejar X? Porque lo voy a requerir acá, fíjate. Acá está, ¿ven? Entonces yo necesito hallar X en función de A. Entonces, de aquí, de esta igualdad, el 1 pasa a restar, el 2 pasa a dividir. O sea, X valdría A menos 1 sobre 2. Entonces, joven, acuérdate que a 2X más 1 le hemos llamado A. Entonces, esto se transforma en ¿qué? En P de A. Igual a 4. Y este X lo tienes acá, mire, es A menos 1 sobre 2. Chicos, ustedes que son buenos en las fracciones, a ver, mitad 1, mitad 2, ¿sí o no? Ahora el 2 va a multiplicar con cada uno. A ver, 2 por A, 2A, aquí está, fíjate. 2 por menos 1 es menos 2. Y menos 2 más 7, ¿cuánto es? 5. Entonces, mira, ¿cómo quedó? Quedó que P de A, que vendría a ser esto, es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto salió todo? 2A más 5. Eso es P de A igual a 2A más 5. Ahora, calculemos lo que nos están preguntando. Recuerda que nos piden hallar todo esto, joven. P de 3x menos 2. Entonces, fíjate, en lugar de A, voy a cambiar por 3x menos 2. O sea, en lugar de A, reemplaza 3x menos 2. Y bueno, mira, 2 por 3x, 6x. 2 por menos 2 es menos 4, más el 5 que está al costado, menos 4 más 5 es 1. Y llegamos también a la misma respuesta. Entonces, ustedes pueden trabajar con cualquiera de los casos. Tú decides cuál de los tres te parece mucho más corto o mucho más accesible y lo utilizas en los problemas de la práctica. Joven, acá al costadito, mira, fíjate, polinomios de una variable. Bueno, en general, polinomio de una variable se representa de esta forma. Observa, P de una variable, en este caso X, va a ser igual a sub n por X a la n más A sub n menos 1 por X a la n menos 1, joven, y así vamos a ir hasta llegar al último término, mira. Pero antes del último está el penúltimo. A1X, ¿no? A1X. ¿Qué puedes apreciar? Que todos los exponentes van disminuyendo de uno en uno, ¿no? O sea, n-1, n-2, y va a ir hasta llegar al término independiente. Bueno, este último, ya lo dije, es el término independiente, ¿no? Bueno, entonces por acá, joven, mira, fíjate, acá dice término independiente. Esto es A sub 0. Se le llama así porque ese término no está acompañado de la variable X. Está solito, por eso independiente. Ahora, todos los coeficientes A sub n menos 1, A sub n menos 2, ¿sí? Son siempre los que acompañan a las variables, ¿no? A ellos se les llama coeficientes, chicos. Ahora, el máximo exponente de todo ese polinomio vendría a ser él. Acá está. N. Entonces, N se le va a llamar grado. El grado es el mayor exponente de un polinomio que presenta una sola variable en este caso, ¿no? Joven, pero tener cuidado, ¿ya? Para que sea n el grado, este coeficiente a su n tiene que ser distinto de 0, ¿no? ¿Qué pasaría si a su n fuera 0? Entonces todo este término desaparece, entonces el grado ya no sería n. ¿Por qué? Porque no existe este término, desaparece. Entonces el grado ya sería el de acá, n-1. Ahora, y si el grado es n-1, ¿esto qué tiene que ser? Diferente de 0, ¿sí o no? Porque si esto fuera 0, desaparece también ese término, entonces tendría que ser él. Y si esto fuera 0, se va a ir reduciendo, ¿sí o no? Entonces, por eso es importante tener en cuenta que para que n sea el grado, necesariamente su coeficiente tiene que ser diferente de 0. Ahora, de todos los coeficientes que están aquí, dos son importantes. Ya mencioné a uno de ellos, el término independiente, ¿no? Ahora, otro coeficiente importante es el primerito, el que acompaña a la variable con el mayor exponente. A ese coeficiente se le llama coeficiente principal. Mira, fíjate, acá está. Coeficiente principal. A sub n entonces vendría a ser el coeficiente principal. Y eso es importante, joven, porque hay una observación para ello. Fíjate, observación aquí abajito. Observación. Si A sub n es igual a 1, cuando vale 1, ¿sí? El polinomio p de x, en este caso, ¿qué nombre recibe? ¿Cómo se le va a llamar? ¿Ah? ¿Te acuerdas? A1, digo, A sub n igual a 1, me indica que el polinomio va a ser mónico. Mónico. O sea, cuando el primer coeficiente, el coeficiente principal, sale 1, el polinomio se va a llamar mónico. En un problema te pueden decir, ¿no? Dado el polinomio mónico.
Entonces tú ya sabes, si te están diciendo que es mónico, el coeficiente principal vale 1. Tener en cuenta eso. Suele utilizarse bastante en los problemas. Ahora, de ese mismo polinomio, propiedades básicas. Una de las propiedades que siempre te van a preguntar en los problemas es la suma de los coeficientes, o sea, la suma de todos los coeficientes que están aquí. Desde a sub n, que vendría a ser el primero, mira, acá está, hasta el último, que es el a sub 0. Mira, ahí está. Hasta el último, acá está el último. O sea, toda esa suma, joven, se obtiene reemplazando un valor en lugar de x. O sea, esa suma de coeficientes me va a salir un valor numérico para x igual a cuánto. Yo te pregunto, ¿qué valor tendría que ser x para que se forme esta suma? Analízalo, obsérvalo. Y tú te das cuenta que el valor que me permite llegar a esto es la unidad. Joven, sí, es la unidad. Porque cuando tú reemplazas 1, fíjate, 1 elevado a cualquier número es 1. Y 1 multiplicado por a sub n va a salir a sub n. Lo mismo va a ocurrir en el segundo término. 1 elevado al n menos 1 es 1. Y multiplicado por a sub n menos 1 va a salir a sub n menos 1. Y así va a ocurrir con todos, hasta el último, mira. Bueno, el penúltimo, 1 por a sub 1 que está aquí antes del a sub 0. Y el a sub 0, como no depende de x, se copia tal como está. Y sería toda la suma de coeficientes y siempre va a ser p de 1. Joven, entonces a partir de ahora, cuando en un problema te pidan calcular suma de coeficientes, ¿qué vas a hacer? Vas a calcular p de 1, ¿sí o no? Bien, sigamos chicos. También es importante el término independiente, lo vamos a simbolizar así, TI, TI. TI significa término independiente. A ver, observa, ya sabes que él es el término independiente, ¿sí o no? Ya, aquí está, ¿sí? Ya. Joven, pregunta, ¿qué valor debe ser x para que solamente me dé el término independiente? ¿Te das cuenta? Analízalo. ¿Ya te diste cuenta, sí o no? El valor que te conviene reemplazar para que solamente quede él es el 0. Porque si tú reemplazas 0, todos los términos desaparecen, joven, porque 0 multiplicado por cualquier número, ¿cuánto es? 0, ¿sí o no? Todavía reemplaza 0 a la n, 0. Y 0 por a su n, 0. Desapareció. Acá ocurre lo mismo, ¿no? En todos, menos aquí. ¿Y por qué el último no desaparece? El último no desaparece porque no está multiplicado por x. Entonces, por eso queda el a sub 0. Entonces, a partir de ahora, siempre que te pidan término independiente, a sub 0 va a ser siempre p de 0, ¿sí? El término independiente va a ser p de 0. Joven, casos particulares de polinomios de una variable. Tenemos por aquí abajito, observa, el polinomio constante. ¿Por qué se le llama constante? Porque no depende de la variable. En este caso, mira, p de x igual a k. K no es la variable, es una constante. Mira, acá dice, la variable es x. Entonces, la constante va a salir siempre, joven, para cualquier valor de x. ¿Por qué? Porque acá no aparece la variable. O sea, la variable no va a modificar a este resultado. Ejemplo. A ver, puede ser p de x igual a, no sé, un tercio. ¿Sí? O puede ser otro caso, mira, no siempre va a ser p, también puede ser q igual a menos raíz de 7, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esos son polinomios constantes, son ejemplos de polinomios constantes. Bien, a ver, joven, pasamos ahora al siguiente polinomio. En este caso, mira, polinomio lineal de una variable lineal. Su forma es esta, mira, p de x igual a x más b. Su coeficiente principal tiene que ser diferente de 0, importante. Ejemplos. Vamos a citar dos ejemplos, ¿ya? A ver, p de x igual a menos 4x más 17, por ejemplo. O puede ser no siempre con P. Algunos piensan que, profe, tiene que ser siempre con P, ¿no? Puede ser con Q también, a ver. Q igual a, por ejemplo, puede ser 13x menos pi, por ejemplo. Ese también es un polinomio lineal de grado 1. Se le llama así de grado 1 porque su grado es 1, pues, ¿no? Polinomio lineal o de grado 1. Pasamos ahora a otro polinomio de una variable. En este caso, el polinomio cuadrático, o también llamado de segundo grado. Su forma general es esta, mira. P de x igual a x cuadrado más bx más c. Su primer coeficiente es distinto de 0. Ahí está, diferente de 0. ¿Por qué es importante que sea diferente de 0? Para garantizar que sea cuadrático. Pues, ¿qué pasaría si a fuera 0? Obviamente, si a es 0, todo esto desaparece. Y solo quedaría bx más c. ¿Y eso qué cosa es? Lo que está arriba, mira. Entonces, joven, si en un problema, supongamos, ¿no?, que te den un polinomio aparentemente cuadrático, ¿sí? O sea, no te van a dar esta información, solamente te van a dar esto.
y te van a decir que es lineal. Entonces tú ya sabes que A tiene que ser 0, ¿sí o no? ¿Sí? Ahora, y si te dan un cuadrático así y te dicen que es constante, ¿qué significa? Que A y B son ceros, para que solamente quede la constante C. Acuérdate eso. Bien, a ver, ejemplos. Vamos a colocar acá P de X igual a X cuadrado más raíz de 3 por X más un octavo. Pregunta, ¿es el polinomio cuadrático? Claro que sí. Pero aparte de ser cuadrático, ¿qué más es? A ver, joven, yo sé que te has dado cuenta. ¿Te diste cuenta que el primer coeficiente es 1, sí o no? ¿Y te acuerdas la teoría que está al costadito? Si el coeficiente principal es igual a 1, ¿qué nombre recibe? Mónico. Entonces, este polinomio cuadrático es mónico. ¿Sí? Tener en cuenta eso. Ahora, otro caso, por ejemplo, puede ser así, f de x igual a 3x cuadrado menos 36x, nada más. Puede ser así también, es cuadrático, mira, y dos términos, ¿no? No siempre un polinomio cuadrático va a tener tres términos, puede tener dos términos, inclusive puede tener un término también, ¿sí? Bien, pasamos al siguiente polinomio de una variable. En este caso, al polinomio cúbico, ¿sí? Joven, la forma general, ax cubo, bx cuadrado más x más d. Ahora, para que sea cúbico, importante, el primer coeficiente, ¿cómo tiene que ser? Diferente de cero, chicos, diferente de cero. Con eso garantizamos que es cúbico, ¿sí? Si fuera cero, bueno, ya sabes que va a ser el anterior, cuadrático, ¿no? A ver, ejemplos, chicos, ejemplos. Bien, un ejemplo podría ser este de acá, mira, p de x igual a x al cubo menos 1, por ejemplo. Puede haber dos términos, ¿sí? O puede ser también, no sé, puede ser cualquier letra. Vamos a ponerle q. Q puede ser 6x al cubo más 8x cuadrado menos x menos 100. Ahí está, otro ejemplo, ¿sí? Podemos crear un montón de ejemplos, ¿no? Bien, entonces, joven, lo que hemos visto es los casos particulares de los polinomios de una variable, ¿no? Hemos mencionado el polinomio constante, el polinomio lineal o de primer grado, hemos mencionado el polinomio cuadrático o de segundo grado, el polinomio cúbico o de tercer grado. También existen polinomios de cuarto grado, de quinto grado, en general, así como acá, de grado n, ¿sí? Pero esos son los casos particulares que más se utilizan en los problemas de las prácticas, en los problemas de examen de admisión también. Bien, inclusive acá tenemos un problema de aplicación. Joven, fíjate, aplicación. Dice, dado el polinomio constante P, tal que 3 por P de 2020 más P de 2021 es 8. Calcule P de pi. Joven, me piden P de pi. A ver, primero recuerda que si el polinomio es constante, P de x va a ser una constante. Pone cualquier letra, ¿no? Si quieres puedes utilizar la misma constante que hemos utilizado acá al costado, mira, acá. Pero vamos a poner nosotros otra letra, la letra que te gusta, a ver, M, ¿ya? ¿Eso qué significa? Del dato que me están dando, mira, fíjate el dato, 3 veces P de 2020 vendría a ser esto, más P de 2021. Todo es igual a 8, sino ya. Ese dato es este. Joven, acuérdate que no interesa qué valor sea x, el resultado siempre va a ser m, por eso es constante, pues. Para cualquier valor de x es el mismo. Entonces, acá, por más que sea 2020, p de 2020, ¿cuánto es? La constante m, ¿sí? Ahora, y si es p de 2021, igual también sale m. Entonces, mira, 3 por m, 3m, más el m que está al costado, igual a 8, mira, acá está el 8. Suma, joven, 4m igual a 8. ¿Cuánto vale m? 2, muy bien. Entonces, ¿cuánto vale p de pi? Obviamente también vale m, ¿sí o no? Porque es el mismo polinomio, pues. Y para cualquier valor, no interesa si es pi, un medio, lo que sea, el resultado siempre va a ser la constante. ¿Y quién es la constante? M. Y joven, m, ¿cuánto es? 2. Por eso acá p de pi es 2. La respuesta sería 2. Pasamos ahora al último problema de aplicación. Fíjate, esto es importante, chicos. Lo vamos a hacer así, mira, fíjate. Me dicen, calcule la suma de coeficientes y el término independiente, ¿no? De ese polinomio. En este caso el polinomio es este. P de 2x menos 3 igual a 4x cuadrado más 6x menos 7. Joven, me piden hallar su término independiente y la suma de coeficientes. Muchos jóvenes cometen este error. Y se emocionan, ¿no? Y dicen, ah, ya, me piden suma de coeficientes. Voy a sumar entonces 4 más 6, 10 menos 7, 3. Y marcan 3 como suma de coeficientes. ¿Será correcto? Luego lo vamos a ver. Ahora, y también dice, me piden el término independiente. Ah, ya, el que no depende de x. Acá está, menos 7. Y marcan el menos 7 como término independiente. Pero eso es falso. ¿Por qué?
Porque aquí, joven, estaría bien lo que tú has hecho si es que aquí fuera x. Pero mira, no es x, es 2x menos 3. O sea, la variable no es x. Y lo que tú has hecho es para x. Por lo tanto, acá, ¿qué se hace? Primero tienes que hacer un cambio de variable, ¿cierto? O sea, en otras palabras, todo esto tiene que transformarse en x. Veamos cómo se hace la transformación, joven. Este 2x, el 4x cuadrado es, acá está. Pero eso, ¿qué es igual, chicos? Eso es igual a 2x al cuadrado, ¿cierto? Ahora, el 6x, mira aquí, este 6x, ¿a qué es igual? 3 por 2x. ¿Por qué pongo 2x ahí? ¿Por qué tengo que transformar en función de 2x? Porque la variable contiene al 2x. Pero, joven, no solamente 2x, es menos 3. Entonces, vamos a hacer un cambio de variable, les dije, ¿no? Entonces, mira, si acá es 2x, puedo hacer esto. Creo que ya lo hemos visto en un problema anterior. 2x le puedo restar 3 para que no se altere y le sumo 3. En el fondo se cancela y queda 2x, lo mismo, ¿no? Lo mismo acá, mira, el 2x le puedo sumar 3 y le puedo restar 3. ¿Qué va a pasar ahí? Se va a cancelar y va a quedar lo mismo. Pero joven, ¿por qué hago eso? Porque la variable ya apareció, miren. Ahí está, ¿eh? Chicos, 2x menos 3, acá también. Y acá también, miren. Ah, bueno, acá debe ser menos 3 aquí y acá más 3, ¿sí o no? Claro, porque la variable es 2x menos 3, no más 3. Entonces simplemente acá menos 3 y acá está el más 3. En el fondo esos dos se van y sigue siendo lo mismo. Ya. Joven, cámbialo. Lo primero que hemos hecho es borrar. O sea, en este espacio se borró. Mira, ahí está. Ya no hay nada. Lo voy a cambiar por otro. Igual acá. Si se borra, queda solamente el 3. Porque aquí va a ir otra variable. Otra variable, ¿no? Joven, igual acá, mira. Ya no hay nada. Ahí va a ir la otra variable. ¿Y cuál será la otra variable? La que te conviene, pues. ¿Y cuál es la que te conviene? La que te conviene es x, porque con eso sale más rápido, ¿sí o no? Ahí está, ¿eh? Estoy colocando x. Entonces tengo que p de x, acá está, joven, x más 3 al cuadrado, lúcete, a ver, desarrollalo, ahí está, mira, trinomio cuadrado perfecto, ¿sí o no? Y acá, distributiva, 3 por x, 3x, 3 por 3, 9, joven, y el menos 7 baja, ¿no? Allá. Eso lo puedo sumar, 6x con el 3x, 9x, allí está. El x cuadrado ya bajó. El 9 con el 9, 18, menos 7, 11. Joven, recién ahora puedes hacer lo que hiciste al principio, ¿no? Creyendo que era correcto. Bueno, lo que mencionamos al principio. Ahora sí, como acá es x, puedo sumar y ya tendría la suma de coeficientes. A ver, joven, acá adelante si no hay nada es 1, ¿sí o no? O sea, este polinomio es mónico. 1 más 9 es 10 y más el 11, 21 vendría a ser la suma de coeficientes. Y eso lo vamos a colocar acá. El término independiente, aquel que no depende de la variable, en este caso el 11. Entonces, término independiente vendría a ser 11. 11. Bien, eso sería una forma, pero joven, por las puras no hemos explicado la propiedad, ¿sí o no? La propiedad está acá, mira, fíjate. Regresemos aquí un poquito. Suma de coeficientes, P de 1. Término independiente, P de 0. Justamente lo que nos están preguntando, ¿no? Ya, mira, lo vamos a hacer ahora con la propiedad, ¿ya? O sea, voy a calcular P de 0 y P de 1. Joven, para que tú puedas calcular P de 0, te conviene que el 2x sea 3. ¿Sí o no? 3. Porque si el 2x es 3, menos 3, ¿cuánto es? 0, ¿sí o no? Entonces va a formar 0, mira, ahí está. No te olvides que 2x es 3. Joven, pero tú sabes que este 4x al cuadrado es el cuadrado de esto, ¿sí? ¿Sí? ¿Te acuerdas? Eso ya lo hemos mencionado por ahí. Acá está bien. Fíjate, 2x al cuadrado es 4x, ¿sí o no? Es 4x cuadrado, ya pues. Entonces, si tú sabes que 4x cuadrado es el cuadrado de 2x, y como 2x vale 3, ¿cuál es el cuadrado de 3? 9, perfecto. Ahora, este 6x, ¿qué cosa es? El triple de él, ¿sí o no? ¿Y cuál es el triple de 3? 9. Y el 7 baja. Haz un esfuerzo acá, joven. ¿Cuánto va a salir ahí? 18 menos 7. ¿Ah? ¿Cuánto? 18 menos 7. Habla. 11. Muy bien, joven. Excelente. Y justamente acá está, mira. Término independiente, 11. ¿Estamos bien, cierto? Ya, ahora, ¿qué más nos pide? La suma de coeficientes. Y tú sabes por el teorema anterior que la suma de coeficientes es P de 1. Entonces, para que sea 1 aquí, el 2x, ¿cuánto tiene que ser? Tiene que ser 4, ¿sí o no? Porque 4 menos 3 sale 1, miren. Y el P de 1 es la suma de coeficientes. Igual, joven, reemplázalo. Si 2x vale 4, 4x al cuadrado, ¿qué cosa es? El cuadrado, ¿sí o no? Entonces sería 16. O sea, el cuadrado de 4 es 16. ¿El 6x qué cosa es? El triple, ¿sí o no? Ya, el triple de 4, 12. Y joven, el menos 7 baja nada más. ¿Sí? Es reemplazado, no te olvides. Acá es el cuadrado de 4, 16. Aquí el triple de 4, 12.
y el menos 7 baja. Haz un esfuerzo. ¿Cuánto sale eso, joven? ¿Cuánto saldrá P de 1? A ver, al toque nada más. 16 más 12, 28. 28 menos 7, 21. Por lo tanto, la suma de coeficientes que es P de 1 vendría a ser 21. Y mira, cumple. ¿Te das cuenta? De esa manera, joven, se procede. Bien, chicos, eso sería todo.